El método de las 5S, así denominado por la inicial del nombre en japonés, que designa cada una de sus 5 etapas, es una técnica de gestión japonesa que se basa en 5 principios básicos. El método 5S se inició aproximadamente en los años 1960 en la compañía automotriz Toyota, con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente, para conseguir una mayor productividad y un mejor entorno, un mejor ambiente laboral. Adelante, irashai. El método o sistema 5S es utilizado comúnmente en la actualidad en el sector productivo, empresarial, estatal, hospitales, centros educativos, etc., ya que es aplicable en cualquier rubro o actividad que se realice y es utilizada conjuntamente con el Kaizen. Ya en un próximo video explicaré qué es el Kaizen para no complicarnos y confundirnos ahora. Como lo dije al comienzo, las 5S son iniciales de 5 vocablos japoneses. El primero, Seiri, que significa clasificación. El segundo, Seton, que significa orden. El tercero, Seiso, que significa limpieza. El cuarto, Seiketsu, que es estandarizar. Y el último, que es Shitsuke, que significa disciplina. Lo que se busca con esta metodología 5S es lo siguiente. Primero, mejorar las condiciones de trabajo y la moral del trabajador, porque es más agradable trabajar en un lugar limpio y ordenado. Segundo, reducir gastos de tiempo y energía. Tercero, reducir riesgos de accidentes como también riesgos sanitarios. Cuarto, mejorar la calidad de la producción o actividad que se realiza. Quinto, mejorar la seguridad en el trabajo. Las 5S son conceptualmente sencillas de comprender, ya que no se requiere que se imparta una formación estricta con expertos que tengan conocimientos sofisticados. Solo es necesario voluntad y respetar la metodología rigurosa y disciplinadamente, ya que se requiere de esfuerzo y perseverancia para poder mantenerla. Ahora explicaremos brevemente cada S de las 5 S. La primera, Seiri, que significa clasificación, se busca identificar los elementos que son necesarios en el área de trabajo y detectar los innecesarios y deshacerse de los mismos. Para tomar esa decisión tenemos que tener en cuenta algunos criterios. Por ejemplo, desechar, ya sea vender, regalar o botar, todo lo que se usa cada vez o cada 5 años. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto que hay elementos de uso infrecuente, son difícil, imposible de botar por su alto costo de reposición. Por ejemplo, podemos desechar cierto tipo de papel para escribir,
que no se utiliza hace tiempo con la idea de que cuando se necesite, se adquiere, se pueda comprar. Pero no podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, con una sierra eléctrica o un compresor de aire, porque no se usa más de un año. Por ende, si lo botamos, a la hora de que lo necesitemos, tendríamos que hacer un gasto relativamente alto. Después de separar lo necesario y lo innecesario, de lo que queda todo aquello que se utiliza cada 3 años, se aparta y se lleva a la sección de archivos o al almacén. De lo que quede, lo que se usa una o más veces cada 2 años, se aparta no muy lejos. Podría ser un armario de la oficina. De lo que queda, todo lo que se usa una o más veces en un año, se deja en el puesto de trabajo. De lo que queda, lo que se usa trimestralmente, se deja al alcance de la mano. Y por último, lo que queda se lo coloca directamente con el trabajador. La siguiente S, Seeton, que significa orden, se trata de establecer la forma que sea fácil de identificar y ubicar las cosas. Materiales que son necesarios. Podemos mencionar algunos criterios para el ordenamiento. Organizar el puesto de trabajo, proximidad de las cosas, facilidad para coger o movilizar las mismas. Hacer obvia la colocación de los objetos. Los objetos de uso frecuente deben de estar lo más cerca del trabajador. Clasificar los objetos por orden de uso. Estandarizar los puestos de trabajo. Alentar la disciplina FIFO, que es del inglés First In, First Out, que se interpreta: lo primero que sacaste es lo primero que regresa a su lugar, y así conservar el orden. La siguiente S, SESDO, que es limpieza, es después de haber realizado la primera y segunda S, Seiri, clasificación, y Seeton, ordenamiento. El espacio de trabajo es muy fácil de limpiar. Consiste en identificar y eliminar la suciedad y tomar acciones para que no vuelva en lo posible a ensuciarse. Criterios de la limpieza: limpiar, inspeccionar, detectar factores que perjudiquen mantener limpio el lugar, facilitar la limpieza e inspección, eliminar la anomalía de origen. La siguiente S, Seiketsu, estandarizar, consiste en detectar situaciones irregulares o anómalas en la etapa del Seiketsu. Se crean estándares puntuales que recuerdan que el orden y la limpieza se debe mantener cada día. Algunos puntos que nos ayudan es los siguientes: favorecer una gestión visual, estandarizar los métodos de trabajo, llámese productividad, capacitar a los trabajadores sobre las medidas estándar. Para terminar, la última S, Shitsuke, que es disciplina. En esta etapa se debe de trabajar permanentemente, revisando minuciosamente, comprobando el cumplimiento del sistema 5S y a la vez elaborando acciones que permitirán mejorar continuamente, respetando lo que es planificar, hacer,
verificar y actuar. Si esta etapa se aplica sin el rigor necesario, el sistema 5S pierde su eficacia. Antes de continuar sobre la implementación de las 5S, quiero mencionar que quien habla tiene una capacitación en seguridad e higiene industrial y muchas veces he aplicado las 5S con mucha eficacia. Entonces sigamos. La implementación de las 5S la podríamos realizar siguiendo los siguientes pasos. Primero, preparación, que consiste en la formación respecto a la metodología y planificación de actividades con respecto a las 5S. Segundo, acción, búsqueda e identificación según la etapa de elementos innecesarios, desordenados, suciedad, etc. Tercero, análisis y decisión en equipo de las propuestas de mejoras que se ejecutarán. Por último, documentar sin falta todas las conclusiones de los pasos seguidos. El resultado o consecuencia de la aplicación de las 5S se mide tanto en productividad laboral así como en satisfacciones del personal respecto a las mejoras de las condiciones laborales. La aplicación de las 5S tiene un impacto a largo plazo. Para terminar, si bien es cierto, el método de las 5S nació en el ámbito de la industria con el fin de mejorar la productividad y mejorar el ambiente laboral, te invito que trates de encuadrarlo en tu vida personal, familiar, y te aseguro que verás cambios personales en tu día a día. Espero que te haya gustado la información. Déjame un like, un comentario y por supuesto, suscríbete. Hasta la próxima.